Hola. Bueno, quiero agradecerle su presencia, agradecer al Departamento de Estudios Institucionales por apoyar este evento. Bueno, a todos los estudiantes que están acá, que han hecho también muchas lecturas para prepararse para el día de hoy, así que les agradezco. Y hoy tenemos como el placer de recibir a Cristina Borneo, que es literata y activista de Ecuador. La voy a dejar presentarse solamente, bueno, ella tiene un libro maravilloso que se llama Acrobacia del cuerpo bilingüe, que les recomiendo mucho, un texto muy reciente que han leído que se llama Otra forma de besar, que nos va a permitir también de tener una discusión. Agradezco también a Alejandro que está con nosotros hoy para hacer el debate y bueno, espero que disfruten mucho la práctica, que pueden también participar. Te doy la palabra. Gracias, Elodie. Hola, buenos días con todas y con todos. Y yo primero sí quiero agradecer a algunas colegas que están aquí, gracias a quienes siempre puedo venir a México, que no es fácil siempre, ¿no? Entonces la gestión de Elodie y de Patricia Castañeda ha sido siempre súper importante, y así que les quiero agradecer. Y también a Alejandro, qué bueno poder conversar ahora, y al Departamento de Estudios Institucionales de la UAM. Yo empecé mi conversación con Elodie hace 2 años, ¿no? En Tijuana, justo en una frontera, y no hemos dejado de conversar nunca más, así que esta es parte de la conversación que tenemos. Yo sé que ustedes han leído cosas y podemos hablar de eso también, del marco de lecturas en que yo me apoyé para preparar esto para hoy, pero sí les quería contar más bien cosas desde la perspectiva de Ecuador, y luego como juntamos, si quieren, los elementos, lo que ustedes han leído, el trabajo de Segato, por ejemplo, que le dio título a la conferencia cuando nosotras estábamos hablando de qué hacer, y si quieren lo vamos juntando ya en la conversación. Entonces yo quería hablar un rato y leerles unas cosas para no desordenarme, y si quieren luego conversar, ¿no? Entonces, cuando pensamos con Elodie la actividad y le llamamos el Estado contra el cuerpo, era a partir de una serie de constataciones que ustedes también habrán hecho en sus propios campos de trabajo, en donde el Estado cada vez, y ahora lo hablábamos, ¿no?, con ustedes, con los colegas, la concepción de Estado según la teoría feminista, ¿no?, está trabajando cada vez más para promover o provocar muerte masiva en lugar de proteger los cuerpos y las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque está aliado con capitales internacionales, transnacionales, ligados a la vez a la economía del narco, a la economía extractivista, a la economía megaminera, a la economía saqueadora, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en eso, por ejemplo, en el trabajo de Rita Segato, que no se lee como teoría del Estado, estoy pensando justamente que el trabajo de ella es una teoría del Estado, pero que pone en el centro lo que les pasa a los cuerpos de las mujeres, lo que se hace a los cuerpos de las mujeres para perpetuar las formas en que el Estado se ha legitimado desde la fundación de nuestras repúblicas, que son repúblicas coloniales y que no se zafaron nunca de problemas de fundamentos coloniales y por tanto patriarcales, ¿verdad? Aquí hay sillas si quieren sentarse. Si quieren, no les quería presionar, pero aquí hay sillas. Es que les veo ahí de pie. Y esos son algunos elementos, les decía, para pensar con algunos casos muy concretos, ¿no? Porque lo que pensamos, lo que hemos discutido mucho tiempo con Elodie, con Patricia, con Joseba, con los colegas que están aquí, la teoría no puede ser neutra, ¿no? No es solamente una elaboración intelectual, tiene que ofrecer posibilidades de intervenir en nuestras condiciones de vida, sí o sí, por lo menos la que a mí me interesa. No es una teoría elaborada en laboratorio o en mi cabeza de mi genialidad que yo pueda hacer de eso una serie de réditos y acumular también capital, ¿no es cierto?, intelectual o simbólico. Entonces, ni Segato está trabajando así, ni Silvia Federici, una marxista feminista que a mí me ha ayudado muchísimo a pensar. Entonces, en esos marcos del Estado, la acumulación, el territorio y el cuerpo, les voy a leer una historia de una mujer a través de la cual yo conocí una realidad, que le puse Elvia porque su nombre está protegido, ¿no? Elvia es una mujer indígena de Cañar. Cañar es una provincia al sur del Ecuador,
es una provincia agrícola, con 1/3 de población rural, y es una provincia de la cual dependemos en muchas otras provincias por su producción de alimentos, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, piensen ustedes también en el contexto mexicano, hay realidades similares, ¿no? Es una provincia en su mayoría rural y muy, muy marcada por la migración. Es una provincia de migración histórica hacia Estados Unidos, México y en los últimos 20 años Italia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una provincia de migración muy intensa y migración internacional, no solamente migración campo-ciudad, ¿no? Entonces, yo conocí esta historia porque Elvia migró a Estados Unidos, entró a Estados Unidos hace un par de años de manera irregular porque tuvo que huir de violencia sexual. Ninguno de los códigos de nuestros países, y mucho menos el de Estados Unidos, legitima o reconoce que una causa de migración forzada, de desplazamiento forzado, es la violencia sexual, y está vinculada a todo esto que les estaba diciendo, así que ojalá se vea la relación entre los elementos. Les decía que Elvia es una joven indígena y es una de las miles de jóvenes que están migrando, ¿no? Ecuador acaba de sostener un levantamiento indígena que es el mayor levantamiento indígena reconocido en la historia del Ecuador por el mismo movimiento indígena. Y es la primera vez que ese levantamiento indígena se declara en la historia colonial del Ecuador, en la historia colonial y republicana, como un levantamiento indígena y popular, es decir, un levantamiento conducido por el movimiento indígena en alianza con sectores populares, movimiento estudiantil, feminismos, ambientalismos, trabajadores y también agrupaciones de migrantes, ¿no? Así como que empieza también a manifestarse. Entonces, todos esos frentes de cuestionamiento de lo social operaron, digamos, en una alianza que yo jamás me imaginé que iba a haber mientras viviera, de un levantamiento que paralizó el país durante 10 años, bueno, hubiera sido durante 10 días, ¿no? En octubre, ¿no? Fue el levantamiento de octubre. Entonces, todo lo que les estoy diciendo también tiene que ver con esta protesta masiva, ¿no?, que logró que el gobierno ecuatoriano tuviera que retroceder ante un decreto que fue el decreto 883 que iba a implementar una parte de la receta del Fondo Monetario Internacional impuesta por el fondo al Ecuador para octubre, ¿no? Ahora vinieron los líos jurídicos después de cómo ese decreto, al ser derogado por la protesta social, tiene que encontrar otras vías, ¿no? Tenía que ver con el alza de combustibles, con el alza de, entre otros combustibles, del diésel, no sé si aquí le dicen igual, que es el combustible que se usa para la carga interprovincial, o sea, para transportar alimentos entre provincias. Entonces afecta, por supuesto, al campesinado, ¿no? Entonces, ese decreto iba directo contra el campesinado y contra el comercio interprovincial que llevan los campesinos, las campesinas y los sectores rurales. Entonces, ahora están hay un lío enorme de cómo jurídicamente se va a hacer viable otro tipo de subsidio, ¿no? Pero el hecho de ese día fue clarísimo, el gobierno tuvo que derogar el decreto y hubo una acumulación de fuerza popular inédita en Ecuador. Hay un montón de otros líos, pero esos son hechos incontestables. Entonces, en ese marco existe Elvia, que ante el empobrecimiento de estas provincias se fue a Estados Unidos, y ahora sí les leo. Elvia es una 6 de cada 10 en Ecuador, es decir, una de las 6 de cada 10 mujeres que han vivido un tipo de violencia en el país, ¿no? Entonces, el promedio nacional es 6 de 10, casi se ha vuelto un lugar común, ¿no?, político, pero digamos, es una 6 de cada 10, es de Cañar. Por eso Elvia no quiere volver a Ecuador, y Estados Unidos, a donde ha llegado con mucha dificultad, tiene procesos cada vez más deshumanizantes de negación de visas y de deportación. Ninguno de nuestros países justifica la migración forzada por violencia sexual, pero hay miles de jóvenes mujeres que deben huir por violencia de género ejercida en la familia, por parte de amigos organizados en pandillas, que es algo que hablábamos ahora también. México y Estados Unidos tienen mucho que ver en una organización transnacional juvenil que está vinculada a la narcoeconomía, ¿no? Y esto pasa en Cañar también, por la violencia ejercida por compañeros de colegio, policía, familiares, etcétera. Esos miles de jóvenes mujeres enfrentan en Ecuador un destino colectivo de maternidad forzada e imposibilidad de abortar. A todo el marco que les he descrito se suma además la imposibilidad de abortar en Ecuador, ¿no?
Eso lo dejo por ahora ahí para mirar cómo el aborto tiene que ver con la acumulación de capital, el Estado, el territorio. Conozco la historia de Elvia y de otras jóvenes de Azuay y Cañar porque me llaman a colaborar con un peritaje de contexto en los procesos legales que estas jóvenes llevan en Estados Unidos. Así que digo esto porque son historias documentadas, ¿no? Entonces yo conocí la historia de Elvia porque sus abogadas, sus representantes en Estados Unidos requieren siempre de peritajes de contexto, de peritas que vayan y hagan una… No conocemos el caso, ¿no es cierto?, la persecución concreta, pero sí podemos hacer una lectura de contexto para decir por qué la violencia sexual es una causa de migración forzada en muchos países del mundo. Y es por eso por lo que yo conozco esta historia. Cientos de jóvenes ecuatorianas están llegando a Estados Unidos para huir de la violencia sexual para poder vivir. Llegar por su cuenta quiere decir arriesgarse en caminos coyoteros, cruzar más de una frontera solas o con bebés, tener que conseguir dinero para anticoncepción porque saben que va a ser que muy probable que sean violadas, entonces por lo menos quieren evitar el embarazo forzado. Y temer ser violada en el camino, justamente. Salir sin saber si se llegará viva a la frontera de las fronteras, que es para nosotros en Ecuador, México, Estados Unidos, pero no tener otra alternativa que intentarlo. Huir es el acto de valentía que les permite a las jóvenes migrantes ecuatorianas imaginar vidas sin violencia, aunque eso les signifique no poder volver a sus comunidades. Una vez que se van, muchas jóvenes como Elvia quedan amenazadas o marcadas por las pandillas que las han amenazado, por ejemplo, o son rechazadas por sus familiares, ¿no? Porque han denunciado seguramente violencia sexual o violación dentro de la familia. El documento de referencia de medición de violencia de género en Ecuador es la encuesta nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre relaciones familiares y violencia contra las mujeres. Tiene 8 años, pero es la más abarcadora que existe, segrega datos por provincia y esto es muy importante en contextos migratorios. Cañar es una de las provincias ecuatorianas, como les contaba, con mayor migración histórica a Estados Unidos, es una provincia agrícola, rural, donde ahora les voy a leer las cifras, donde la población indígena es mayoritaria. Elvia es de una pequeña comunidad en Cañar, no puedo decir el nombre, pero está en la provincia, ¿no es cierto?, golpeada por la pobreza y por el abandono estatal. 1/3 de la población es rural. Entonces, hasta aquí, digamos, una parte del problema, ¿verdad? Y ahora viene otro hecho histórico que antecedió también en parte al paro nacional. El día 17 de septiembre de este año, la Asamblea Nacional de Ecuador votó en contra de la despenalización del aborto por violación. En Ecuador, la lucha por la despenalización del aborto se ha dado por causales, como en Colombia, como se dio en Bolivia. No hay una lucha todavía por la despenalización total del aborto, sino que la estrategia decidida en varios sectores del feminismo ha sido ir luchando por causales. Ese día se discutía la despenalización del aborto por violación y por violación incestuosa. Eso es muy importante, ¿no? En esa comunidad de Cañar, la violación es uno de los modos más frecuentes de reproducción de la vida si analizamos en conjunto las estadísticas que registran violencia sexual, edad, violencia incestuosa y violencia de pareja y expareja. Si miramos la maternidad forzada como una verdadera perspectiva crítica y observamos a Ecuador, por ejemplo, a través de ella, veremos que hay lugares de este país donde la vida se reproduce principalmente dentro de un régimen que somete a las niñas y a las jóvenes a la maternidad forzada, y que esta es una forma de reproducción de la vida que les indica a las niñas y a las mujeres que siguen naciendo en contextos de pobreza cuál será su destino. O sea, la violación se vuelve un destino, ¿no? Entonces eso tiene que ser impugnado. Según un estudio de UNICEF, en Cañar, 37% de hogares tienen a alguien trabajando en el extranjero. Es decir, la mitad de la población tiene vínculos familiares rotos, familias desestructuradas, separadas, niños y niñas dejados por sus padres migrantes al cuidado de abuelos, tíos y sin cuidados. En cuanto a las niñas, quedan expuestas a violación y embarazo infantil, un embarazo que nadie atenderá debidamente como acto de violación. Hay una investigación que se llama Niñas Madres, que hizo una coalición de periodistas de Centroamérica y Ecuador y Colombia, me parece, que está en Wambra. Wambra en quichua es muchacho, ¿no? Y es un medio digital independiente, WAMBR, ahí les hago la cuña. Hicieron esta investigación de qué pasa con las niñas madres en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. Es un estudio comparativo en 6 países, ¿no?, que hicieron periodistas feministas, y se ve cómo el orden económico está estrechamente vinculado a la prohibición de abortar y a la violación como destino.
¿no? A estas niñas en Ecuador cuando tienen 10 o 12 años se les empieza a llamar señoras porque tienen hijos. Entonces se les expulsa también de su propia niñez. Por tanto, como les describía, ¿no? Estas familias en contexto migrante que tienen ruptura de vínculos familiares por migración y por migración internacional supone algunos problemas, ¿no? Por tanto, se trata de una migración que nos plantea problemas transnacionales de género. ¿Por qué plantear problemas transnacionales de género? Por los elementos que podemos agrupar ahí, ¿verdad? Cuando se refiere a la violación, la maternidad forzada, la imposibilidad de abortar, la falta de acceso a la salud, la falta de educación y el abandono. Todo esto se acentúa en hogares indígenas. Esta es otra cosa muy importante que tiene que ver también con algo que tiene que preguntarse el movimiento indígena ecuatoriano, por ejemplo, ahora que tiene tanta fuerza, ¿no? 28% de niñas menores de 18 años que viven en hogares indígenas y rurales tienen a sus padres viviendo en el extranjero. ¿Por qué hablar de problemas transnacionales de género? No hay ninguna forma de justificar la migración forzada por violencia sexual, ni violación, ni maternidad forzada. Nadie en la familia de Elvia, ni sus amigas, ni sus primas, ni sus tías, podrían aducir que debieron huir porque sobre ellas pesa de modo permanente la amenaza de violación dentro de sus familias, que se encadena la violencia física, al control y al desprecio por la vida de las mujeres. Nadie puede decir, me tuve que ir de Ecuador porque mi primo, que ya me ha golpeado, me amenaza con violarme para disciplinarme, y ese primo está, por ejemplo, organizado dentro de una pandilla. Y sin embargo, la única acción que queda es huir. ¿Qué dice la encuesta sobre esta provincia? ¿No? Y estoy segura de que esa provincia ilustra contextos similares en todos nuestros países. 67,8% de las niñas y mujeres han sufrido un tipo de violencia, es decir, el dato en esta provincia es mayor al nacional. 53% de jóvenes en secundaria han sufrido y sufren violencia, o sea, más de la mitad de las adolescentes están expuestas a probable violación y maternidad forzada. En entornos, además, donde estudiar ya es difícil, no hay dinero para estudiar, no se le puede dar prioridad al colegio, si no hay estructura familiar, no hay cuidados para la permanencia en el colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el riesgo de dejar de estudiar es muy alto, o de desertar, ¿no? De dejar de ir a la escuela. Serán las jóvenes quienes cuiden a los abuelos, la tierra y a sus hermanos menores. Serán ellas quienes vivirán probablemente la maternidad forzada como un destino colectivo en donde la misma pobreza no da tiempo para intentar romper las cadenas de violencia. Pero al mismo tiempo habrá siempre una persona con la claridad de Elvia para afirmar que ese no es su destino. Por eso Elvia está en Estados Unidos y les dice a sus abogadas, yo no tengo por qué ser violada ni ser secuestrada por una pandilla. No me voy a subordinar a eso, así que voy a desobedecer el destino colectivo que se me impone y me voy a quedar en Estados Unidos, sea como sea, ¿no? Entonces ahí estamos, ese es el proceso de muchísimas jóvenes. Lo más alarmante, si esto último no fuera suficiente, según esta misma encuesta, la violencia de género por parte de parejas y exparejas contra las mujeres en esta provincia se eleva al 80%. Es decir, 8 de cada 10 mujeres han sufrido y sufren violencia por parte de parejas y exparejas, acoso sexual, amenaza, abuso sexual, etc. Y la mitad de esas niñas, de las 8 de cada 10, en esta provincia han sufrido esa violencia antes de los 18 años, cuando son muy jovencitas. Y esa violencia sexual ha sido ejercida por padre, hermano, padrastro, familiar, pareja de la madre, etcétera, ¿no? Casi la mitad de las mujeres están expuestas a violación de sus familiares y de personas cercanas. ¿Qué dice eso de un país? ¿Qué dice eso de un Estado, verdad? En la votación del 17 de septiembre del 2019, la Asamblea Nacional de Ecuador, al votar en contra del aborto por violación, eligió también pasar por alto todas estas cosas. Impidió la reforma, impidió tipificar la violación incestuosa, es decir, terminaron legitimando una forma de violencia, ¿verdad? Que es la violencia incluso incestuosa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento de quienes votaron en contra? El modelo original de familia. Entonces enseguida sale ¿verdad? El discurso fundamentalista religioso, con mis hijos no te metas, esta internacional conservadora, ¿verdad? Que se llama Con mis hijos no te metas, que no sé si estuvo en México también, me parece que sí. Entonces, la acumulación, ¿verdad? La reproducción de la vida y la acumulación de capital tienen mucho que ver con fundamentalismos religiosos que hacen de esta familia, como se le llama hoy de modelo original, el núcleo para sostener el orden de acumulación en que estamos viviendo.
por eso Bolsonaro, por eso los capitales evangélicos internacionales que están invirtiendo en política, en políticos como Bolsonaro, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene mucho que ver con el capital evangélico también, que yo sé que en México ahorita es un poco difícil decir eso, pero en otros contextos eso es lo que se va probando, ¿verdad? La relación entre subordinación de las mujeres al capital, al modelo original de familia, la prohibición de abortar y la acumulación, ¿no? Y todo eso legitimado por los estados, por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que ver la acumulación con todo esto? Aquí quería acudir a Silvia Federici, que reconstruye la acumulación originaria y el paso del feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres en su obra principal, ¿verdad?, en Calibán y la bruja. Entonces, lo que ella dice es el marxismo, Marx, todos los marxismos pasaron por alto la reproducción de la vida. Y esa es la crítica más poderosa, me parece, que le hace el feminismo marxista al marxismo que no se dio cuenta de esto, al que Rita Segato le llama el marxismo también del patriarcón, ¿verdad?, del marxista que no se dio cuenta de que había mujeres en sus estructuras, ¿no? Y que la revolución no era posible si es que no se atendía a la reproducción de la vida y la condición de género de las mujeres. Y por eso Federici habla de la casa de brujas como el elemento central para la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Y también, de cara a esto, la contrarrevolución de las élites feudales ante el auge del comunalismo campesino. Si ustedes recuerdan, o en beneficio de quien no la haya leído, en Calibán y la bruja ella dice esto, ¿verdad? Las mujeres sostenían el lazo con la tierra, eran campesinas herejes, es decir, eran campesinas no monoteístas, ¿no? Entonces, con la consolidación de los monoteísmos de las religiones abrahámicas, las mujeres van siendo despojadas de la tierra, que pasa a ser acumulada desde la iglesia y el Estado en alianza, ¿no? Estoy simplificando mucho, pero más o menos por ahí va. Y para esa tierra había que reproducir la vida. Entonces, había que prohibir el aborto, porque se necesitaba mano de obra, ¿no? Entonces ella dice, lo que se fortalecía en Europa, que era el comunalismo campesino, eran las mujeres administrando la tierra en función de una serie de comprensiones de lo sagrado, de ritualidades que tienen que ver con la tierra, desde la cosecha, ¿verdad?, la siembra y todo esto relacionado con la reproducción de la vida. Cuando se empiezan a privatizar la tierra, el agua, las semillas, ¿no? Entonces la tierra también es despojada de sus, ¿cómo podemos decir?, de la gestión, ¿no es cierto?, de las mujeres, la dejan de gestionar, ¿no es cierto?, y pierde su carácter de sagrado. Entonces, en contextos extractivistas del presente, ¿verdad?, cada lucha antiminera, cada lucha antiextractivista, cada lucha contra la privatización de las semillas, contra la monsantización de la tierra, tiene que ver con esta realidad feudal. Es decir, hay 1000 años de esta resistencia, ¿verdad?, de esta tensión, ¿no? ¿Qué tiene que ver el aborto con la acumulación? ¿No es cierto? Entonces, si el aborto empieza a ser administrado por el Estado, siempre será en función de la administración de la tierra, de la administración de la acumulación, ¿no? Pero el aborto no siempre fue un crimen. Aún hoy, incluso en los países con leyes retardatarias, no fue siempre un crimen, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el aborto con Calibán y la bruja, por ejemplo? Con la acumulación y con esta crítica que hace Federici desde el feminismo marxista. Por lo menos hasta el siglo XIII, el aborto es una práctica asociada a la sexualidad y al control del tamaño de la familia, es decir, se practica y no se sanciona. Hasta el siglo XIV, el embarazo existe solo desde el momento en que es visible. Una mujer jamás será sospechosa de abortar porque no hay sospecha de embarazo hasta que su vientre se abulta. O sea, no había prueba de embarazo en la farmacia en el siglo XIV, ¿no es cierto? Entonces no se podía verificar sino hasta el abultamiento del vientre. Por lo tanto, todos esos meses anteriores realmente eran soberanía de la mujer, ¿no? Es decir, si una mujer sospechaba que estaba embarazada tras perder la menstruación, la regulaba con hierbas y sustancias. Un conocimiento hoy deslegitimado, pero que no ha desaparecido. La mujer recuperaba su ciclo menstrual sin pasar por las instituciones del Estado ni de la Iglesia. O sea, ¿qué tiene que ver la menstruación con el Estado? ¿No es cierto? Era una forma de control de reproducción de la vida en pos de la administración de la tierra.
Si la mujer deseaba su embarazo, entonces lo hacía llegar a buen término, ¿no? Hoy muchas culturas ancestrales, también en México, hablan de la regulación del ciclo menstrual, de la recuperación del ciclo, no de aborto, porque ese concepto no es universal y tampoco es sinónimo de pérdida. Pero en realidad el aborto se empieza a nombrar como tal en Occidente solo a fines de la Edad Media. Esto es fundamental a la hora de comprenderlo como un concepto creado por la historia médica, religiosa y legal de Occidente. Aquí contribuyen la idea de pérdida, la idea de pecado y la idea de delito al mismo tiempo. Y se trata de una construcción de apenas los últimos siglos. Mientras la ciencia moderna comprende el aborto como una expulsión en periodo no viable de vida, el Estado y la Iglesia deciden usarlo a su servicio y al servicio de la acumulación. Razones de control demográfico, mantenimiento de los modos de producción, enfermedades, plagas han contribuido a que el Estado regule hoy la reproducción de la vida y por lo tanto tenga que controlar el cuerpo de las mujeres o quiera controlar el cuerpo de las mujeres. Entonces tiene todo que ver con Elvia, que tiene que huir a Estados Unidos sin poder abortar y con miedo de una maternidad forzada, ¿verdad? Entonces hay toda una cadena de muchos siglos que hoy está acumulándose, digamos, en todos sus fundamentos. En un momento dado de la historia de Occidente se considera necesario que el Estado legisle sobre uno de los resultados posibles de la práctica sexual entre hombres y mujeres, que es la fecundación. Hay un proceso social paulatino en donde interviene la normativa del derecho y ámbitos que antes no eran regulados pasan a ser regidos por normas. Platón ya había pensado que era pertinente que los hombres, o sea, la ley, promovieran el aumento de natalidad cuando les fuera conveniente y beneficioso para las ciudades. O sea, Platón sí dice, ¿no es cierto? Bueno, los hombres, no, las mujeres no existen, son contenedores en ese momento, ¿no es cierto? Pensemos cuando a las ciudades les conviene tener más ciudadanos varones de ser posible, ¿verdad? Sin que no sean migrantes, ¿no? Que no vengan de otros lugares, que no hablen lenguas bárbaras, etcétera, etcétera. Eso es la república, ¿no? Entonces Platón escribe sobre esto y dice, controlémoslo nosotros, ¿no? Sócrates también pensó, por ejemplo, en la vida y en el aborto, y ahí la particularidad es que Fainarate, la mamá de Sócrates, era partera. Entonces sí, Sócrates sí pensaba otras cosas, porque aprendió de su mamá que era partera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver Sócrates y Platón con todo esto que estamos hablando? Con Elvia, ¿no? Que en cada mujer que migra y en cada mujer que está tratando que quiere ser subordinada por el Estado y la Iglesia a este orden de acumulación, que se sostiene otra vez hoy sobre un modelo de familia, que es un problema muy importante para la laicidad del Estado, ¿verdad? Y México tiene una enorme tradición de pensamiento laico y de defensa de la laicidad. Este es un problema también que tiene que ver con eso. ¿Y qué pasa qué tiene que ver con esto, por ejemplo, con los fundamentalismos religiosos, ¿no? Segato habla de los estados y de estas restauraciones masculinistas. Ella no piensa mucho, no acepta mucho la idea de restauración, pero sí hay una restauración masculinista si nos damos cuenta de quiénes están gobernando el mundo, ¿verdad? Bolsonaro encarna eso de manera muy nítida, Trump también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en un momento dado parece que el Estado, en alianza con el capitalismo, dice, bueno, hagamos de las luchas de las mujeres algo que nos convenga, y aparece Hillary Clinton, ¿verdad? Parecería un logro de las mujeres, pero en realidad en ese momento nos damos cuenta de que si el patriarcado no era interpelado junto con el capitalismo, no es posible desmantelarlos. Eso dice la teoría feminista, que como ven es una teoría del Estado, es muy claro, ¿no? Entonces, Segato dice, lo que está sucediendo ahora es que la construcción de esta corporación se afianza, ¿no? Y ya no es solamente acumular la tierra. Ella habla del señorío, de poseer la tierra junto con los cuerpos, junto con las semillas, junto con el agua, ¿no? Y ella dice que esto es una fratría, ¿no? Es una verdadera corporación masculina, a la que se pertenece además a partir de una serie de pruebas, rituales de paso. En las pandillas, por ejemplo, pertenecer a una corporación supone, no sé, traficar, tratar gente, violar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces estas corporaciones tienen rituales en todo lado para poder pertenecer, ¿no? Y por eso ella dice que esta violencia contemporánea es violencia expresiva, es violencia que quiere mostrarse como poder sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos feminizados, sobre las semillas, sobre el agua, sobre la tierra, sobre las minas de cobre, sobre las minas de molibdeno, lo que fuera. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que les contaba al comienzo, con la vida de Elvia, es decir, cómo en las vidas concretas se manifiestan estas corporaciones,
¿no es cierto? Se manifiesta la acumulación y se manifiesta además con la acumulación algo muy curioso que es la convivencia hoy del capitalismo absoluto que circula en todo el mundo con el cierre de fronteras. Es decir, nos hacen pensar que hay problemas de orden nacional que pertenecen a la soberanía, cuando en realidad es un orden económico transnacional o global, no sé. Entonces, estas eran las cosas que quería proponer a partir de la conversación con Elodie. Creo que me quedo ahí, si quieren más bien hablamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y la idea es poder abrir un debate. Voy a dar primero la palabra a Alejandro para ver si tiene como algunos ejes y líneas que quiere plantear, discutir y también inmediatamente creo que a ustedes, ¿no? Para empezar a hacer una discusión entre nosotros y voy a ver, también tengo 2 o 3 preguntas, pero voy a ver cómo, ¿no? Lo que quieren también hablar hoy. Bueno, muchas gracias, Elodie, y muchas gracias, Cristina, por estar aquí y por permitirme pues acompañarlas en esta mesa en la que estamos como intentando dialogar o más bien produciendo una conversación que ustedes ya comenzaron desde hace tiempo, como decías, y que me da muchísimo gusto poder como acompañarlas y de alguna manera tenerla aquí en este espacio de la UAM por varias razones. Quisiera como comentar algunas cosas de tu intervención y un poco de lo que a mí me genera, cómo me interpela, cómo me provoca, y qué siento que hace como muy evidente algo que es como muy importante atender o que nos puede como ayudar a abrir una serie de cosas. Quizá lo haré como desde una exposición muy personal de lo que a mí me pasa. De entrada me cuesta mucho trabajo como entender por qué tengo como un sentimiento muy ambiguo. Las descripciones que tú realizas y que sigues y las reconstrucciones de historias que nos estás contando ahora, pues en realidad nos muestran un panorama desolador y terrible, así como una primera instancia del mundo en el que estamos, como si de pronto hubiera la posibilidad de mostrar y abrir y visibilizar un conjunto de cosas que llevan ocultas muchísimo tiempo, porque no es nuevo, digamos, esta forma de violentar a los cuerpos, de extraerles, de dominarlos, de obligarlos, de mantenerlos como completamente controlados desde distintos sistemas de dominación. Y por otro lado me produce una sensación de muchísimo optimismo o de muchísima frescura o de como que si algo se estuviera abriendo por la manera como planteas una serie de cosas, el tipo de discurso que empleas, las articulaciones de temas y cómo los muestras. No acabo de entender por qué me produce como esa especie de sensación grata, y cuando lo que escucho es terrible, ¿no? Y me acuerdo mucho de que esa misma situación la viví en un congreso en Colombia. Fue de alguna manera un último de los congresos a los que asistí para presentar lo que yo estaba trabajando. Mi tema de investigación era cómo se había formado la categoría de indígena en México y cómo había participado la antropología mexicana en la consolidación de esa categoría y al mismo tiempo del contenido que la categoría tenía dentro de la nación, cómo se relacionaba con la idea de indígena y cómo estaba funcionando el lugar de lo indígena en México, un poco cómo el Estado y la antropología habían sido como los grandes fabricadores de esta figura del mestizaje de lo indígena, y de alguna manera habían sido estrategias de descripción y de dominación, ¿no? Ni siquiera tenía tan claro lo que ahora muchos de los trabajos que has citado y del tuyo y de la manera como lo expones me permite como replantear un chorro de cosas. En ese congreso había 2 conferencias magistrales que me dejaron muy impactado. Una fue Rita Segato y otra fue Silvia Rivera, y de pronto como que yo dije, aquí hay algo que está emergiendo de un modo muy distinto
a como yo estaba trabajando mi problema y a como había estado la discusión muy académica del problema que yo hacía y muy desvinculada de lo que implicaba hoy en día trabajar esos temas, ¿no? Y me encontraba las dos propuestas que, insisto, eran mucho más fuertes en términos de mostrar todo lo que ocurría detrás de la formación nacional de la alteridad en Segato, el lugar de lo indígena y de la mujer que Silvia Rivera mostraba, y proponían algo muy, muy potente, que era qué estamos haciendo como antropólogos o como académicos en el mundo actual y cuál sería nuestra posición. Silvia Rivera hacía una crítica despiadada al sistema a la idea de la academia en todos sus múltiples sentidos, y Rita hablaba de antropología por demanda, ¿no? O sea, una antropología que ya no parta de este sitio súper consagrado del lugar de poder de la academia desde el cual observas el mundo y construyes tu objeto, sino más bien una antropología que atienda una demanda social y que construya sus categorías o use sus categorías que de alguna manera ha ido acumulando con el tiempo, pero al servicio de algo que esté afuera de la propia reproducción de la vida académica. Esas dos participaciones de alguna manera me dejaron muy descolocado en mi historia académica y me hicieron que cambiara un chorro de cosas que ahora todavía no logro acomodar, pero que me han permitido un poco lo que tú estás planteando de manera muy clara, que sería algo así como… siento, no sé si es una cosa muy obvia, pero bueno, la digo así, siento que son las tres participaciones, por citarlas de alguna manera juntas, me parece que parten de manera muy clara de una experiencia corporal muy fuerte. O sea, es claro que hay cuerpos ahí que están hablando y que están mostrando lo que ha implicado la opresión y la enunciación de manera muy evidente, que había estado de alguna manera desvinculado del trabajo académico. O sea, el trabajo académico trataba de borrar esas inscripciones y esas formas de resistir, y siento que son trabajos en donde eso está muy claramente a la vista, ¿no? Esa sería como una de las cosas que veo y que me llaman mucho la atención y que provocan y que me han abierto como esta sensación como de buscar otras maneras. Por otro lado, siento que es muy, muy fuerte lo que han permitido hacer ver del sistema de dominación capitalista a través de esa exposición, en donde el cuerpo propio es como la base desde la cual muestran, pero también les permite observar formas no tematizadas, lo explicabas ahora con lo de Federici, de una manera de controlar la reproducción de la vida y la reproducción de los cuerpos, sobre todo los femeninos y quizá los indígenas en un nivel muy, muy, muy cercano y muy atravesado, que nos hacen ver de otra manera o explicar de otra manera el mundo contemporáneo y la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como que nos abren una propuesta teórica, pero que no está preocupada por explicar, organizar y ordenar la realidad en términos de una inteligibilidad que domine y controle el espacio, sino que más bien le resista y muestre sus puntos más fuertes de resistencia. Eso me parece que nos debería de obligar o nos obliga a repensar qué es la academia, qué es la universidad, qué hacemos acá, cómo conversar, cómo dar clase, cómo investigar, cómo organizar nuestros seminarios, cómo establecer nuestras relaciones con los colegas, con los alumnos, en dónde quedó la afectividad, en dónde quedó la resistencia, en dónde quedó el diagnóstico crítico. O sea, creo que hay un chorro de cosas que me parece que provocas de manera muy positiva o que provocan muchos que están trabajando desde ahí, y que me encanta ver que eso ocurra en Coajimalpa, o sea, en donde yo trabajo, y que pueda permitir sentar precedentes para organizar otras formas de trabajo académico y de relaciones entre la universidad y lo que está afuera de ella, o esta como frontera extraña que hemos trazado entre la universidad y su exterior.
Y bueno, creo que eso es algo que me permite más o menos entender por qué me llama mucho y me gusta mucho y me deja una sensación de mayor, sí, de estar celebrando la invitación y contento por la invitación a pesar de el panorama que muestras. Me gustaría un poco, como que si se puede, que nos platicaras un poco de esta experiencia como tan de cruce de fronteras, de tu propia trayectoria, o sea, tu formación como parte de una experiencia en donde trabajas, por un lado, temas relacionados con la literatura, con la traducción, con las escrituras, pero por otro lado tienes una participación política o activista muy fuerte y que se mezclan un chorro estos espacios y cómo encuentras que se ha ido dando ese camino, ¿no? o esa ruta y en qué medida de alguna manera las sigues haciendo o la estás haciendo, ¿cómo estás ahora ante eso? Digo, si te interesa platicárnoslo, pero a mí me llama mucho la atención y también me gustaría que, si es posible, que nos comentes un poco ¿cómo entiendes esta reacción o este movimiento tan importante dentro de Ecuador, el peso que tiene la movilización indígena para poner como a la vista y en clara confrontación los efectos más devastadores de los sistemas actuales, del capitalismo actual, llamémosle neoliberal o no, pero digamos, ¿por qué hay ese espacio de resistencia tan claro en la movilización indígena? ¿Cómo crees que puede articular la participación de otros sectores sociales que de alguna manera se vinculan o podrían encontrar alianza con lo que mueve la categoría de indígena en América Latina como una categoría de resistencia más allá de obviamente de esta forma como se racializó en su momento, se culturalizó, ¿qué tanto sigue siendo una categoría que tiene una funcionalidad política para mostrar aquellas cosas que desde otro lugar no se pueden mostrar, igual que la de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo entenderías esa función como de reversión o de ahora de posibilidad de mostrar aquello que el sistema produce de manera más violenta al marcar los cuerpos con esas dos figuras tan fuertes? Y bueno, te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres responder primero o tomar otras? ¿Sí? Cosas, ¿no es cierto? Y así, si no, ya no voy a poder. Gracias, Alejandro, por este comentario tan bonito. Voy a tratar de responder porque también me haces pensar un montón de cosas. Ahí, ¿por dónde empiezo? A ver. Ayer les cuento, estuvimos con Elodie en la presentación de Historia y Grafía de esta revista de la Iberoamericana que organizó aquí nuestra colega Patricia Castañeda. Y está aquí Joseba Buch, que es otro de los autores del expediente, y Elodie dijo algo te voy a citar, ojalá bien, algo que me sirve mucho para pensar lo que tú preguntabas, ¿por qué sentimos fuerza si estamos retratando un orden necropolítico abrumador, ¿no? Y voy a responder con una frase de Elodie que espero acordarme bien, porque cuando tú hablabas de dominación respecto de la migración, Elodie decía, la dominación total nos hace pensar que los pueblos son grandes masas sin cerebro, que son una sola homogenización, ¿no? Sin capacidad de respuesta, ¿no? Y yo creo que dentro de este orden tan necropolítico, por ejemplo, tomando las palabras de Elodie como marco, el hecho de que Elvia se cruce 8 fronteras y llegue a Estados Unidos y diga, a mí no me va a perseguir aquí la violencia sexual, esa es una afirmación de su propia vitalidad y de su claridad como una joven mujer indígena, ¿no? Entonces creo que dentro de estos órdenes desoladores, como tú les decías que en efecto son desoladores, hay cada vez ¿cómo podemos decir esto? Es rescatar la agencia, rescatar la vitalidad en cada una de estas
panoramas tan desoladores, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa en mi propio trabajo que a veces corro el riesgo de estar narrando solamente la miseria de lo que está pasando y no pensar que en cada uno de esos actos, en cada uno de esos intentos de arremetida del capital y de dominación total, hay una respuesta vital que viene de los cuerpos y de las vidas concretas, ¿no? Y eso creo que me permite también vincular una frase que les dije al comienzo que viene del pensamiento de una filósofa catalana que a mí me gusta muchísimo, que se llama Marina Garcés, que tal vez la conocen. Y Marina Garcés tiene justo un ensayo muy cortito, bellísimo, que se llama La condición póstuma. Y ella dice esto, ¿no? Ya esto que hemos retratado es un orden póstumo, o sea, ya el planeta necrosado, piensen ustedes en cualquier dimensión de la catástrofe y ahí está lo póstumo, ¿no? Y ella dice al mismo tiempo, quienes estamos pensando, y con eso tal vez respondo a lo que tú decías sobre la academia, Alejandro, con la cual es verdad Rivera Cusicanqui es tan despiadada y es necesario que sea despiadada, ¿no? Digamos, ella dice, todo lo que estamos pensando ahorita no puede ser para nuestra autocomplacencia intelectual, tiene que ser para intervenir en nuestras condiciones de vida, y a mí esa frase se me queda grabada, ¿no es cierto? Porque está proponiendo una ética para las humanidades, y es una ética muy vital, ¿no? Todos quienes estamos en humanidades, por ejemplo, no sé, somos tan librescos a veces, ¿no es cierto? Si no mencionamos a Foucault, parece que no hicimos ni la licenciatura. Y sí, es así, es como que hay unos sistemas de prestigio que se construyen y que tenemos que citar y hacer el name dropping permanente, ¿no es cierto? Y cuando Marina Garcés, que es profesora de filosofía y trabaja en un espacio de filosofía colectiva que se llama Espacio en Blanco en Barcelona, o trabajaba, no sé, ella dice esto, ¿no? Estamos pensando para intervenir en nuestras condiciones de vida, y eso es una afirmación también vital, porque no estamos aquí sentándonos a llorar por lo que está pasando, sino estamos tratando de pensar, ¿no? Y esa tarea intelectual a mí me parece fundamental, y no se puede limitar al paper indexado, ¿no? Creo que no puede limitarse a eso. Y tiene que ver también con lo que tú decías de Segato y Cusicanqui ahí juntas, ¿no es cierto? Son estas presencias desestructurantes, o sea, ellas son para mí fuerzas desestructurantes, derriban todo y uno se queda en crisis y dice, ¿y ahora para qué estoy en la universidad? ¿Qué hago, no? Y es justo lo que ella dice, por ejemplo, que también es un gesto muy anti-macho alfa, ¿no es cierto? Cuando ella empieza a hablar de antropología por demanda, ella dice, yo no soy autorreferencial, o sea, mi pensamiento no es de escritorio y yo decido sobre qué trabajo, y lo que yo decida, eso lo enseño en clase, por ejemplo. Esto de cuando ella empezó a hablar de antropología por demanda, a mí se me iluminaron muchas cosas, porque el gesto anti-alfa es decir, si tú me pides que piense algo y lo pensamos juntas en pos de un proyecto, lo voy a hacer. Y eso rompe con la idea del intelectual del siglo XIX, por ejemplo, que es autorreferencial y canonizador de su propio pensamiento, ¿no? Entonces, por eso el pensamiento de ellas para mí es una verdadera fuerza desestructurante, porque te deja en el vacío y luego dices, ¿y ahora qué hago?, ¿no es cierto? Y eso también responde a lo que tú me preguntabas, que a mí siempre se me hace tan difícil hablar de mi propio trabajo, pero yo me formé de esa forma, ¿no? Mis profesores eran intelectuales alfa que querían heredarles eso a sus discípulos. Todas las relaciones eran discipulares, donde yo me formé, que se formó Patricia también en una universidad católica en Ecuador, en literatura. Y cuando yo empecé a hacerme estas preguntas, un profesor muy querido me dijo, ¿para qué piensas en esas tonterías de mujeres y de indígenas y esas cosas si puedes tener todos los privilegios intelectuales haciendo poesía, que es mi matriz y con la que voy a seguir trabajando siempre, pero ya de otras maneras, ¿no? Entonces, sí, esas son fuerzas descentradoras, las de estas pensadoras feministas, me parece a mí, y ponen todo en crisis, ¿no? Eso es muy grave, nos deja a veces en un lugar de trabajo, pero sí gestiona y articula otras cosas. Y lo que tú decías de, y además que, por ejemplo, Segato y Cusicanqui son parte de una bronca decolonial muy fuerte, ¿no? Que es una pelea teórica que a mí me interesa mucho. Ellas dicen algo muy importante, por ejemplo, Segato cuando hace antropología por demanda dice, yo voy a poner mi trabajo también como perita, voy a hacer peritajes, ha sido perito o perita se dice, ¿no? En muchos casos internacionales de denuncia de derechos humanos, por ejemplo. O sea, es una intelectual haciendo esto, igual que intelectuales que están en las comisiones de la verdad, etcétera, pero siempre interpelando al Estado, ¿no? Nunca trabajando con el Estado
cuando hace cosas por demanda, sino, miren ustedes si quieren, si les interesa, mirar el caso de Sepur Zarco, donde Segato hizo un peritaje también, fue asesora de las abogadas de este caso, no sé si lo conocen, son mujeres guatemaltecas que denunciaron al Estado guatemalteco por violaciones en los años 80 y llevaron su caso hasta lograr una sentencia, ¿no? Eran mujeres mayas que no hablaban español y muchas de ellas no escribían. Entonces, yo siempre cuento esto, la abogada del caso y este equipo de antropólogas y de intelectuales lograron escuchar a las mujeres y como no hablaban español y no escribían, decían, pero este caso ¿cómo va a prosperar? Tiene todo que ver con nuestro trabajo, ¿no? Y fue una traductora, una intérprete la que dijo, preguntémosles a las mujeres cómo ven a cada actor de este proceso. Entonces, para ellas, las mujeres se veían a sí mismas como mariposas, ¿no? Los abogados de ellas y los jueces de ellas los veían como búhos, a sus abogadas las veían como conejos, y así empezaron a armar el caso en un proceso de traducción donde la presencia antropológica de Segato era importantísima, pero más era la presencia de las mujeres que conocían también la cultura maya de estas mujeres. Entonces, ese es el trabajo que se puede hacer dentro de la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque estamos todas en instituciones bastante académicas, pero hay una universidad adentro que puede ser, ¿no es cierto?, un pequeño, una contrauniversidad, digamos, ¿no es cierto?, en términos bastante hippies, si quieren, bastante idealizantes. Pero bueno, es posible, ¿no? Y es posible construir esa ética, creo. Y lo último, lo que preguntabas de la alianza entre las mujeres y los indígenas ahorita, no sé si ustedes vieron imágenes de Ecuador, pero hubo una marcha de las mujeres indígenas el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, dentro del paro, dentro del proceso del levantamiento. Hubo un momento en que las mujeres dijeron aquí la revolución, el momento insurreccional por lo menos es fundamental, lo que está pasando es importantísimo, pero no se ha escuchado la voz de las dirigentes y de las mujeres indígenas de base. Entonces hubo una asamblea de mujeres ese sábado 12 y después una marcha de las mujeres indígenas. Y las dirigencias indígenas decidieron elaborar una agenda que decía, bueno, aquí son nuestras demandas, ¿no? Entonces se aliaron, por supuesto, con el movimiento feminista siguió a las mujeres indígenas que condujeron la marcha, se sumaron los estudiantes, se sumaron estudiantes de las brigadas de salud, que eran miles de estudiantes que estuvieron ayudando contra la represión a sostener la salud del movimiento indígena. Y, por ejemplo, esa alianza es inédita, o sea, nunca hubo una marcha de 5,000 personas en Ecuador que estuviera conducida por dirigentes indígenas. Entonces, esas alianzas hay que verlas también en esta fase histórica, creo, ¿no? Capitalismo, extractivismo y resistencias antimineras y antiextractivistas en Ecuador que existen. Esa es una alianza, por ejemplo, que está diciendo algo, ¿no?, de la categoría, como tú decías, indígena. Y para seguir respondiendo ya así brevemente, lo que preguntabas de esta alianza, ¿no? Yo me formé en literatura, les contaba, en 1857, no les voy a contar 200 años, solo una anécdota chiquita. Hay una mujer que se llama Dolores Veintimilla, es una poeta, letrada, ilustrada, burguesa, es panteísta, o sea, no es atea, pero sí es panteísta. Entonces ya estaba siendo acusada de hereje en Ecuador, es de Cuenca, de una ciudad cerquita de Cañar, de la provincia que les acabo de describir. Dolores Veintimilla sale a la calle y en la plaza pública ve la ejecución pública de un indígena que se llama Tiburcio Lucero. Lucero ha sido acusado por los patriarcas de la ciudad de haber matado a su padre, se prueba que es mentira, había robado pan. Entonces es ejecutado públicamente en frente de su mujer y sus hijos. Entonces Veintimilla, que es una gran poeta, escribe un texto chiquitito que se llama Necrología, para abolir la pena de muerte en Ecuador. Ella está en contra de la pena de muerte. Es una reformista, Veintimilla, ¿no? Pero se la ve como la poeta romántica. La acosan tanto los hombres de esa ciudad por su pronunciamiento en contra de la pena de muerte que ella escribe una carta y en signo de protesta se suicida a la semana siguiente. Entonces, ¿qué hacen los patriarcas de la ciudad? Los escritores, hombres ilustrados criollos, ¿no? Falsean los versos de Veintimilla y hacen que el suicidio parezca un acto romántico por desamor.
no una protesta política, ¿no? Entonces, esa alianza entre las mujeres y los indígenas se da en ese momento en la plaza pública, por ejemplo, y cuando ella se pronuncia contra la pena de muerte. Es una liberal, pero como una mujer no podía ser intelectual, ni reformista, ni liberal, y mucho menos panteísta, entonces hacen que falsean los poemas de ella y se publican falseados, hasta que una colega en estos años, hace apenas 10 años, se llama María Barrera, que lo pueden buscar, que es abogada y es literata, hace una investigación jurídica y literaria de la obra de Ventimiglia y encuentra verso por verso que ha sido falseado y reconstruye el caso, ¿no? Y esa alianza es recuperada hoy como un acto de justicia poética también, ¿verdad?, entre Dolores Ventimiglia y Tiburcio Lucero. Esa era la alianza posible en el 19. Y luego las políticas identitarias van separando, ¿no es cierto? Pero esa alianza habría producido otro tipo de resistencia, ¿no? Entonces, esa es una de las alianzas históricas, por ejemplo, que creo que se empieza a revisar hoy. Muchas gracias, Cristina. Les voy a dar la palabra. Creo que, bueno, quizás que tienen como preguntas sobre su presentación, también en la lectura que hicieron, o pensaba también en la situación en Ecuador, ¿no?, más actual, más política, para abrir también el debate, ¿no? Así que quiero ver si tienen preguntas. Diego. Con el micrófono, yo te acabo de llegar. Ayúdenme, chicos. Buenas tardes, Cristina. Justo en nuestra clase impartida por la profesora leímos tu texto, Otra forma de besar, donde tocas el tema importantísimo sobre la migración. Y ahorita que lo reconstruyes a partir de una visión feminista, me gustaría oír un comentario tuyo acerca de la otredad, cómo se refleja en este pues, fenómeno migratorio, pero en la experiencia de las mujeres, que siento que es mucho más fácil reflejarse en otra, a partir de experiencias similares como son la negación de un reconocimiento de migración por violencia, como mencionabas. Gracias. ¿Quieren que tomemos otras preguntas antes de… después, prefieren? Sí, una y una. Ay, qué bueno, por si no, luego ya no puedo. A ver, ¿por dónde se puede responder? Por ejemplo, les ilustro un poquito cómo es en los Andes la migración, ¿no?, hacia el norte y también de Venezuela ahorita hacia el sur, ¿verdad? Porque este fenómeno migratorio es muy intenso, es de mucha intensidad ahorita. Lo que sucede, por ejemplo, el pensamiento feminista sobre la migración ha hecho esta diferencia que tú llamas otredad, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos la diferencia en la migración, la diferencia sexual, por ejemplo? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, hay algunas personas que se refieren a la feminización de la migración, ¿no?, que cómo es un fenómeno femenino. En realidad, por ejemplo, lo que está pasando ahorita entre Venezuela, Colombia y Ecuador, que es un camino que se hace a pie en estos momentos, es una migración masculina, ¿no? Yo no creo lo que dice mucha gente, que es una migración de muchas mujeres, es una migración donde 8 de cada 10 son hombres. Yo misma lo he visto en albergues, haciendo trabajo de campo, escribiendo, son muy jóvenes también. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres en una migración tan masculina y joven, por ejemplo, ¿no?, que viajan en grupos de hombres, ¿no?, y en un momento dado siempre van a estar expuestas por los mismos grupos migrantes, y esto no es, ¿cómo hacemos de esto una referencia que no sea xenófoba, verdad? Solo es una constatación, o sea, están expuestas a violencia. Cuando llegan a Colombia y a Ecuador, entonces ya está creada una representación de ellas a priori, que antes se vinculaba a las mujeres colombianas. Las mujeres venezolanas van a trabajar, van a hacer trabajo sexual, van a robarte tu marido, y etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay una representación a priori ya congelada de esa otredad a la que tú te refieres, ¿no? ¿Por qué? Porque esta combinación de xenofobia
y misoginia, ¿no es cierto?, está creando representaciones de la otra que en realidad no permiten migrar, porque tú llegas a un país, ¿no es cierto?, en condición de extranjera, sin papeles, entonces vas a caer en esas jaulas de representación en donde ya te han dicho quién eres, antes de que llegues, ¿no? Entonces, esa es una manera en que podríamos mirar, por ejemplo, la condición política de género de las mujeres migrantes en una representación previa que ya las ha creado como enemigas internas, además, porque entonces vienen a hacer trabajo sexual y eso, ustedes saben muy bien, eso es fenómeno de esta idea bacteriológica de la migración. Entonces es una enfermedad, entonces viene el riesgo, entonces son un virus, entonces hay que combatirlo, ¿no? Entonces, si miramos esa representación desde la diferencia sexual, estamos mirando cómo opera lo que Roberto Espósito llamó el orden de la inmunidad, ¿no es cierto? Tenemos que inmunizarnos contra la migración y nos tenemos que inmunizar contra las mujeres porque suponen un virus muy particular, ¿no es cierto? Entonces, me parece, no sé si esa era tu pregunta, pero por ejemplo, pensar la diferencia sexual y la migración es necesario porque no hay un sujeto migrante abstracto, ¿verdad? Hay un sujeto migrante que habla otras lenguas, hay un sujeto migrante con discapacidad, hay un sujeto migrante mujer, hay un sujeto migrante que son niños, como sabemos muy bien en México. Entonces, cuando tú miras los trayectos migratorios, ¿no es cierto?, hacia el norte también, y atiendes ese problema, poniendo en primer plano la diferencia sexual, esto es solo una observación metodológica, digamos, va a aparecer otro tipo de problematización posible para poder pensarlo, ¿no? No sé si te respondí, pero más o menos por ahí iría lo que podríamos hacer. Gracias, Cristina. ¿Otras preguntas? Héctor, César, Diego. No quiero presionarlos tampoco. Hola, bueno, la profesora nos compartió el texto de otra forma de besar y por ahí hice como unos escritos, pero no sé, me resulta como sumamente interesante como este concepto de traducir, de cómo adecuar el lenguaje o cómo adecuar estas formas que llegan a ser hasta epistemológicas para compartir, ¿no? Y es lo que mencionaba ahorita del caso de Rita Segato, de que estas mujeres indígenas no hablaban español, o sea, no tenían como esa forma de compartir, ¿no?, esa experiencia. Entonces, ¿cómo es que se tiene que adecuar incluso hasta el cuerpo para compartir algo, ¿no? O sea, ¿cómo cambia como toda la cosmología, la cosmovisión, no sé, para plantear todo desde una forma incluso animal, ¿no? Así de, yo soy una mariposa, esta persona que parece como que está haciendo rapiña, no sé, es un halcón, o sea, ¿cómo tratar de expresar a partir de lo que uno concibe como la realidad, ¿no? Cómo tratar de dar forma y creo que es una parte como muy compleja dentro de toda la diversidad y de toda esta como distinción cultural que existe, porque son cosas de las cuales no podemos ser partícipes. O sea, a pesar de que escuchemos todas estas historias, de que tratemos de sentir como empatía, tratar de conocer todo esto, no las vamos a llegar a sentir porque no tenemos como esa experiencia, no tenemos esa forma de, como decía, ¿no?, su texto, de traducir ese lenguaje en el cual podamos sentir algo, porque no somos partícipes de eso. O sea, no estamos ahí para entender esa realidad. Y no sé, eso se me hace como, bueno, eso como que me deja muy marcado, eso como que me atraviesa mucho porque, pues no, o sea, nunca nadie va a poder entender qué es lo que siente mi compañero Oscar, qué es lo que siente usted, o sea, lo que nos comentaba ahorita usted, profesor, no podemos sentir eso, nunca vamos a poder sentir eso porque no tenemos esa forma de traducir, esa forma como de entrar en ese mismo lenguaje. Muchas gracias, Héctor. César. Gracias, Lodi. Bueno, muy interesante la exposición tanto de Cristina como de Alejandro. Pues más bien me surgen a mí una cuestión sobre la situación de este pueblo cercano a Cuenca que comentas, donde esta mujer pues tiene que emigrar por cuestiones de violencia de género, ¿no? Está en riesgo, ¿no?, de su cuerpo como tal. Pero cómo
a ver, yo pensaría que esto no solamente se circunscribe a las comunidades indígenas, sino supongo que es a todas las comunidades, ¿no? Mestizas y blancas, ¿no? Porque de momento parecería eso, pero por otro lado hay otros, o no sé, hay otros esquemas que creo muy exitosos, donde creo que las mujeres han tenido iniciativas allá en Ecuador, creo que Otavalo, ¿dónde es? Donde pues, se han vuelto empresarias y creo que han comercializado sus productos y con cierto éxito, y es una especie como de matriarcado, porque lo que he leído es que parece que las mujeres han tomado como un poco la batuta, ¿no? de la economía local y con mucho éxito, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder...? Son dos contrastes, al menos en la historia que tú me cuentas y la que yo conozco por otro lado, que he leído. ¿Cuál es la realidad pues más difundida en este caso en Ecuador, ¿no? La que no comentas, la otra, o cómo transformar esa realidad a una realidad como estas mujeres que tenemos aquí como ejemplo de éxito, pues de liderazgo incluso sobre los hombres? No sé, si me puedes comentar un poco eso para transformar precisamente pues las vidas de estas personas. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿O cómo copiar ese modelo exitoso? No sé si qué tan exitoso sea, solamente es propaganda, ¿no? Gracias, César. Solo me quería referir a lo que tú decías sobre la traducción. Y gracias por tu reflexión, porque es muy bonita y me hace pensar muchas cosas. Lorena Cabnal, que yo les recomendaría mucho que la escuchen, es una feminista indígena comunitaria de Guatemala y ella habla de justicia epistémica. Entonces, por ejemplo, a mí todo lo que tú decías yo pensaba justo en Lorena, ¿no? Y ella, cuando habla de justicia epistémica, dice justamente nos tienen que escuchar en nuestras lenguas y hay que traducir. Hay una idea muy romántica del siglo XIX, de los románticos alemanes, que dicen la traducción es pérdida, es imposible, no, siempre se va. No, ese es el paradigma romántico, la traducción es posible y se hace, de hecho, tiene lugar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que siempre pensamos que la traducción es imposible porque tendría que ser el texto traducido igual al que se considera original. Cuando en realidad tú sabes que estás leyendo una traducción, que es otro texto nuevo y que es muy diferente al original, entonces ves otro paradigma de la traducción que ya no es romántico, sino que es más político también, porque está diciendo, yo te voy a leer en tu diferencia. Entonces tú decías, mi compañero no puede sentir lo mismo que yo siento. Por suerte, no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero habrá unos lazos posibles, porque si no, ¿cómo formas comunidad? La comunidad no es posible si hay sin intersubjetividad, ¿no es cierto? Y la traducción, digamos, en las corrientes que a mí me interesa propone eso, más bien produce diferencia, y mientras más diferencia se vea, mejor. Los románticos no querían eso, querían que todo el mundo fuera, ¿no es cierto? Exactamente, que todos los textos produjeran algo similar. En realidad, lo único que nos permite relacionarnos es la diferencia, por suerte. Lo que pasa es que cuando tú quieres homogenizar, ¿no es cierto?, para controlar, para gobernar, entonces la traducción también ha sufrido eso y quieres borrar la diferencia. En realidad, las derivas más políticas de la traducción literaria, incluso de la teoría de la traducción, lo que producen es diferencia, ¿no? Y por eso me recordaste a Lorena Cabnal, que yo no la mencioné, ella es muy importante, y yo había investigado el caso de Sepur Sarco por el trabajo de Segato de antropología por demanda, pero también a la luz de, ustedes recuerdan el incendio de hace 2 años de las niñas de Guatemala, 38 niñas fueron incendiadas dentro de un albergue, ¿no? Y fue un 7 de marzo, no estaban haciendo una protesta por el 8 de marzo, esa fue una coincidencia, pero mientras en América Latina gritábamos, no somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, a ellas sí las estaban quemando el Estado guatemalteco, ¿no? Y entonces había que historizar qué ha pasado con las mujeres, por ejemplo, ahí. Y a esa luz yo recurrí a la traducción para mirar. Y algo que decía Segato en ese momento era, si ella iba como alguien magistral, ¿no es cierto?, así como intelectual, yo voy a decidir qué pasa en este caso de Sepur Sarco, eso no habría funcionado nunca. Ella tuvo que sentarse y entender qué estaban diciendo las mujeres a través de la intérprete, ¿no? Eso también es importante. Y yo pienso también todo esto leyendo a Yasnaya Aguilar, que no sé si la conocen, que es una lingüista mexicana, mije, que es espectacular. Yo entiendo muchas cosas ahora leyendo a Yasnaya, ¿no? Así que también era una recomendación simplemente. Y respecto de lo que tú decías de Otavalo, es cierto, ¿no? Hay esta
desigualdad también dentro del mundo indígena. Y tú te estás refiriendo a un lugar, a Otavalo, que es interesantísimo, es una ciudad indígena en la Sierra Central de Ecuador. Es una ciudad bastante trilingüe porque como son comerciantes muy poderosos, entonces hablan quichua, español e inglés, donde hay unas élites indígenas definitivamente, ¿no? Que digamos es solamente una descripción, no estoy haciendo un juicio de valor, pero en las élites indígenas también se expresan lo que hemos venido hablando y también hay una forma de verlo, ¿no? Segato justamente en estas diferencias desde el feminismo decolonial se distancia de teóricas que dicen que no hubo patriarcado, que no hay patriarcado ancestral, que las comunidades eran complementarias, que la ancestralidad es como una ancestralidad idealizada. Lo que dice Segato, que yo estoy de acuerdo, es hay patriarcado ancestral, hay desigualdades de género por la diferencia sexual en culturas no occidentales a lo largo y ancho de los 5 continentes muy antiguas, que nos muestran que de la diferencia sexual se hizo una desigualdad. Y en las culturas indígenas creo que pasa lo mismo. Entonces la desigualdad de género es muy fuerte y justamente lo que decían las compañeras en la marcha del 12 de octubre era nuestra lucha es doble, es contra la violencia dentro de nuestras propias comunidades, defendiendo a nuestras comunidades. Y ahí hay unas tensiones que tomará mucho tiempo trabajarlas, ¿no? En muchas alianzas, como decías tú, en alianzas con mestizos, en alianzas con estudiantes, en alianzas con intelectuales, y que se está haciendo ahorita, por suerte. Se está abordando la desigualdad de género en la voz de las dirigentes y mujeres indígenas que dicen defendemos a nuestros pueblos y estamos siendo violentadas por los hombres indígenas. Entonces es bien complicado, ¿no? Y en este levantamiento ese fue un tema muy difícil. No había acusaciones a los feminismos que decían cómo pueden aliarse con maltratadores, como si fuera tan simple, ¿no es cierto? Entonces estábamos trabajando dentro de esas tensiones. Otavalo sí tiene esta imagen de éxito, pero justamente es el discurso del éxito el que no permite ver estructuras sociales y problemas que más bien son producto del discurso del éxito, ¿no? Sin que eso quiera decir, como tú decías bien, que hay liderazgos y dirigencias indígenas de mujeres que están siendo cada vez más fuertes, ¿no? Si quieren, googleen a una de ellas que es presidenta del pueblo Sarayaku, que es un pueblo amazónico que se llama Miriam Cisneros. Es una mujer, una de las primeras dirigentes nacionales del movimiento indígena y ella está justamente poniendo en movimiento esta reflexión. Hay otra mujer que se llama Naira Chalán, que es yo las menciono porque de ellas he aprendido yo, ¿no? Mirándolas y leyéndolas. Naira Chalán es una dirigente justamente de un pueblo muy cercano al de Otavalo, que está denunciando justamente eso. Este momento insurreccional tiene que servir también para plantear la desigualdad de género dentro de la cultura indígena porque no puede justificarse ningún tipo de cosmovisión, es muy fuerte. Ya lo ha hecho Lorena Cabnal, ahora lo están haciendo las mujeres en Ecuador, entonces hay una serie de problemas que tú describías bien, en donde Otavalo da una imagen que impide ver ciertos problemas al interior del país, ¿no? Pero es verdad, la imagen internacional de Otavalo es esa, ¿no? Y ahí adentro hay unas preguntas que hacerse. Gracias, Cristina. Si no hay más preguntas, yo quería cerrar sobre todo escuchándote de nuevo y para eso quería plantear como 3 preguntas que es para hoy o es para el futuro, ¿no? No son preguntas fáciles, así te guardo cerca mucho más tiempo. La primera es más de actualidad. Tenía ganas de tener tu visión y bueno, y después si quieren seguir hablando de las protestas a nivel internacional, ¿no? Porque se lee un poco, mucho en la prensa, en las redes sociales, como algo que está cambiando, ¿no? Como si había un eje en las protestas hoy, en Hong Kong, en Haití, en Europa, en Ecuador recientemente, en Chile. Hay como, bueno, y yo sentía que faltaba quizás algunas herramientas para analizar un poco más en profundidad lo que está pasando. Tú has vivido el proceso en Ecuador, así quizás nos puedes hablar de lo que está pasando. Yo veo mucha diferencia dentro de estas protestas. Por ejemplo, Ecuador lo veo más un problema de dolarización de la moneda.
en Chile una cuestión de la dictadura todavía, en Haití la pobreza, y no sé si hay tantos puntos en común como tú lo ves, si tuviste tiempo de reflexionar a estas protestas en Ecuador y también a nivel internacional, si tienes algunas pistas de análisis, que es una pregunta muy difícil. Las dos segundas me voy a hacer un poco la abogada del diablo, ¿no? Porque si no, no. La primera es sobre la cuestión del Estado, porque tuvimos muchos debates con los estudiantes y vamos a decir que tú defiendes una visión en lo que conocemos sobre las teorías del Estado muy radical, ¿no? Y estábamos más o menos de acuerdo con tu visión. Es decir, que una lectura es la tuya, es como el Estado patriarcal y que tiene en su mano la violencia y que guardo y reproduce la violencia legítima. Y la otra quizás es también intentar matizar esta cuestión del Estado y ver que también es un órgano de regulación de muchas cuestiones también sociales. Así que, bueno, te quería provocar, y este debate también yo lo tuve muy cuando estudiaba, así que son preguntas también de mi juventud. Yo estudié Sociología del Trabajo y me recuerdo que teníamos una pregunta así muy de jóvenes, ¿no? de idealistas también, que si los cambios, las alternativas la podíamos hacer adentro del sistema o siempre las teníamos que hacer afuera y así destruir el sistema. Eran nuestras grandes preguntas que después me olvidé y que a veces con Joseba, con Patti, contigo se me regresa estas preguntas de mi juventud. Y un poco mi pregunta es eso con el Estado, ¿ves? Nosotros, por ejemplo, pensábamos a esta época la tasa Tobin. Era una propuesta que proponía hacer un impuesto sobre los movimientos financieros en bolsa, ¿no? Diciendo que con este impuesto podríamos financiar el sector más social. Y algunos de nosotros decíamos no, porque eso no rompe con el sistema, ¿no? El capitalismo. Tenemos que buscar afuera, no, nunca adentro y siempre afuera. Y así que es una pregunta, ¿hay que matar al Estado totalmente o solamente a la figura presidencial? Que eso me gustaría mucho, pero como vengo de la Revolución Francesa fácilmente. Y digo esto porque había una propuesta, pero igual al nivel internacional me hace pensar a esta propuesta. En Francia, las últimas elecciones tuvimos a este movimiento Francia Insumisa con Mélenchon, que ganó 20%. ¿no? Ganó Macron, pero este movimiento fue muy fuerte y la propuesta era de acabar con la figura presidencial, no es una idea mía, no es como, y regresar a un sistema o proponer un sistema constitucional. La Constitución se escribió en Francia durante la Revolución Francesa y se escribió con el pueblo, los intelectuales, etc. Y es un sistema, el de político en Francia insumisa, que pensaba el Estado desde lo constitucional. Yo siento que, por ejemplo, en Chile la respuesta podría ser constitucional también. Así que, ves, no sería totalmente estar afuera del Estado, pero quizás, bueno, es verdad que más y más siento que es inútil la figura del presidente, ¿no? Y intentar buscar otros tipos de instituciones hoy, creo que es una pregunta urgente. Así que matizar, no sé, tu postura era invitarte a plantearte esta pregunta. La tercera, la última, también de nuevo me hago la abogada del diablo sobre la cuestión del feminismo. Primero, quería saber tu punto de vista, te digo, ¿es para hoy o es para el futuro, no? Sobre este concepto, que es un concepto muy antiguo, además es francés, no te va a gustar, de Pierre Bourdieu, sobre la dominación masculina. Sabes que fue un libro muy importante, sobre todo en Francia, muy poco criticado desde el feminismo en Francia, mucho más desde España, porque las españolas podían hacerles preguntas que para nosotros Bourdieu era una autoridad muy fuerte. Pero el concepto de Bourdieu es interesante porque habla de dominación masculina a través de dos planteamientos. Primero, la participación de la mujer a su propia dominación.
Eso era la primera clave. Y la segunda era ver los hombres a partir de la dominación, desde su propia dominación. Es que ellos también están dominados por su propio sistema, ¿no? Y entre ellos. Bueno, y me imagino que tienes muchas como críticas que hacer, ¿no? a esta propuesta, pero sí siento que es importante también intentar como de entender cómo se reproducen los problemas y quizás matizar. Tenía otra sobre la dominación masculina, pero creo que se me fue. Así que te dejo con estas tres posibilidades de debates al futuro. Gracias, Cristina. Y te escucho para cerrar, por supuesto. Qué bueno que se te olvidó la cuarta, ¿no? Porque si no, no nos íbamos nunca. Yo tampoco sé cómo se relacionan las luchas en Ecuador, Chile, Haití. No sé si ahí poner a Cataluña y a Grecia, pero a eso hago una mera constatación. En el orden de la constatación hay un hartazgo por pobreza. Es una precarización de la vida. Los catalanes, ustedes han mirado, han denunciado, no la derecha catalana separatista, sino la sociedad civil catalana que se tomó el aeropuerto de Barcelona, que lo paralizó. También les digo esto leyendo mucho lo que está pensando Marina Garcés ahorita mismo, ¿no? Y también atendiendo a la historia, hay una memoria escrita de un catalán que se llama Joaquín Bosch, que está preso, ahora es uno de los presos políticos que acaban de recibir sentencia. Su mamá es ecuatoriana, ahí la migración también está. Entonces él está escribiendo esto también. Hubo recién un foro en Ecuador donde están denunciando ellos la precarización de la vida y la sujeción al reino de España. Es un reino, ¿no? Y la sujeción al reino está precarizando los costos de vida, como la arremetida que hace el orden económico ahí. Pero eso yo no sé, eso está aparte, digamos. Pero Haití, por ejemplo, el terremoto, la presencia de los cascos azules que trajo tantas violaciones a las mujeres, la farsa de Naciones Unidas, la farsa que hubo ahí del discurso de derechos humanos después del terremoto y la supuesta reconstrucción de Haití, que yo no sé dónde está. También ustedes, no sé si han visto las imágenes, a mí me impresionan porque están diciendo ya no va más, o sea, este orden, ayer hablábamos del Estado fallido del que habla Homi Bhabha, ¿no? Este Estado ya, ¿qué está dando el Estado, no? En Chile tiene que ver con también esta fantasía neoliberal que nos vendieron a nosotros, no sé si a ustedes les dicen, para nosotros siempre los sectores liberales nos dicen aprendamos de Chile, miren cómo está Chile, miren la economía boyante de Chile, miren cómo Chile funciona sin educación gratuita, sin salud, sin transporte, el transporte público es carísimo, entonces la precarización de la vida de las personas está también en primer plano. En Ecuador, les contaba, fue la receta del FMI impuesta a Lenín Moreno, que ha aceptado además la presencia de nuevo del FMI, no porque Rafael Correa no hubiera aceptado una presencia externa. Ahí quienes sostenían la economía ecuatoriana eran en gran parte China y los contratos megamineros, o sea, no es que Rafael Correa trabajó por la soberanía económica, ¿no? Pero en todos lados estamos viendo que la precarización de la vida está siendo denunciada desde lo más material, desde el cuerpo. No podemos comer, tenemos hambre, no hay transporte y además nos amenazan y además nos vandalizan, ¿no? Y este discurso, no sé si aquí está funcionando, pero la vandalización es un discurso de creación del enemigo interno en todos estos países. Son terroristas, son indígenas terroristas, son feministas terroristas, son trabajadores terroristas y ahorita el lenguaje del terrorismo está presente en el Estado ecuatoriano, igual que estuvo en la dictadura. Entonces, es un modelo económico, creo, un elemento común, apenas puedo decir eso, ¿no? Que está recurriendo a la militarización de la vida para sostenerse como modelo económico. En Ecuador, por lo menos, dice que en Chile también la policía tiene funciones ampliadas desde hace poco, ¿no? En Ecuador desde hace poco, quiero decir, en Chile también. Y la militarización de la policía y la presencia militar en la calle son muy un signo económico también, ¿no es cierto?, de la necesidad del capitalismo, como no hay discurso, no hay relación de los presidentes y de los gobiernos con los pueblos. Entonces, ¿qué relación va a haber si no de violencia? Está mediando una relación militar. Ahí en un régimen castrense, ¿no? Estados de excepción, estados de persecución, creación del enemigo interno. Creo que eso es lo que hay en común.
Entonces, sí, por eso el lenguaje de la resistencia también empieza a revivir, ¿no? Creo que eso es lo que tendrían en común, no sé qué piensan ustedes, pero hay una violencia legal que está diciendo que el Estado, como ya no tiene legitimidad, entonces necesita la violencia para decir que es Estado. Yo ahorita estoy enseñando una clase que se llama justo Teoría Feminista, Estado e Interculturalidad con una colega, y mi colega la semana pasada me decía exactamente lo mismo en clase, pero hay que matizar lo que piensas del Estado, ¿no? Porque si no, parecería que la existencia del Estado, el Estado tiene que existir, digamos, el Estado debe existir, es verdad. Y como no hay afuera del Estado y no hay afuera de este orden, la transformación social se da adentro, ¿no es cierto? Necesariamente tendría que haber o sea, todas las acciones que llevamos a cabo son desde adentro, porque no hay afuera de la tecnología, no hay afuera del capitalismo y no hay afuera del Estado. Entonces lo hacemos adentro, no contra, digamos, en esta tensión vivimos. Porque si el Estado desaparece, ¿qué aparece ahí? ¿El mercado? O sea, así da miedo esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, el Estado tiene que existir, si no ya sueno como esos anarcocapitalistas que andan por ahí. Entonces, así se llaman en Ecuador, así les dicen, ¿no? ANCAP, anarcocapitalistas, así se llaman ellos por lo menos, que quieren la abolición del Estado en nombre del mercado, eso es lo que dicen, ¿no? Y en Ecuador, donde yo trabajo, hay una universidad privada que se llama Universidad San Francisco de Quito, que es hay un centro muy fuerte de creación en la Facultad de Economía, publican este pensamiento anarcocapitalista, les digo, o sea, está también ahí. Entonces, claro, hay que afirmar que el Estado tiene que existir, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso, yo he aprendido esto de las mujeres en Ecuador, de los gobiernos locales, las juntas cantonales, que se organizan justo en Otavalo, Imbabura, por ejemplo, es una provincia organizada desde los gobiernos locales que saben que el Estado existe, pero que lo que están haciendo es fortalecer los gobiernos locales y las juntas cantonales y las asambleas de barrio. Son otras formas de gobierno con otro tipo de asambleas. Ahí está, por ejemplo, para mí, yo las veo trabajar y veo lo que está pasando ahí, ¿no? Cómo hay ordenanzas municipales, de juntas cantonales y todo que están creando otro tipo de comunidad infraestado con astucia respecto del Estado, siempre con astucia, sabiendo que está ahí. Y eso también creo que es una lucha que han hecho muy visible las mujeres kurdas, ¿no? El confederalismo democrático es una propuesta que existe, Rojava existe, o sea, es una región que existe y que funciona de ciertos modos que podríamos discutir. Yo tampoco soy experta en eso, pero sí he tratado de escuchar mucho a las mujeres kurdas que proponen esta forma de gobierno en asamblea sin acumulación de poder, donde no hay ninguna figura presidencial del macho que conduce a las multitudes y a las masas, ¿no es cierto?, sino asambleas rotativas de gobiernos comunitarios que trabajan contra la acumulación de poder. Entonces creo que si hay una figura política que tenemos que buscar, tiene que ser una figura que trabaje contra la acumulación de poder. Ganó esta alcaldesa, por ejemplo, en Bogotá, la primera alcaldesa lesbiana, mujer, en América Latina, y yo también espero que eso sea un cambio, ¿no es cierto? Ahí hay un un debate muy fuerte dentro del feminismo que dice dos cosas, ¿no? Hablando de feminismo, yendo a Bourdieu para ya cerrar, que no sé qué voy a poder decir de eso, pero algo tendré que decir. En varias de estos debates, unos sectores del feminismo internacional dirían el hecho simbólico es innegable. Existe Dilma, existió Bachelet, muy reprobable, ¿no es cierto? Bachelet trabaja contra el pueblo mapuche, clarísimamente, ¿no? Pero existe Dilma, existe esta alcaldesa, ¿verdad? Entonces el hecho simbólico es innegable, pero se subordina a un modo ya incluso de democracia que es representativa, que es histórica, que nunca ha funcionado para las mujeres, ¿no? Y otros sectores del feminismo dirían, no nos importa si hay mujeres representantes en las democracias mientras se subordinen a lógicas masculinas de poder y de Estado. Esa es una discusión que está viva, entonces no se puede responder, creo, sino que hay que mirarla en sus expresiones, ¿no? Pero sí es verdad en todos esos sectores que no están de acuerdo en esto, yo no sé qué pensar, o sea, yo la veo ayer besándose con su pareja y digo, sí, el hecho simbólico no se puede negar. Hay una alcaldesa en Bogotá que no es uribista, que no representa las derechas aliadas con el paramilitarismo, entonces eso ya te obliga a pensar en otras cosas, pero sigue estando dentro del mismo modelo de democracia.
¿no? Hay una pensadora feminista sobre la democracia que se llama Alicia Millares y su libro está liberado en internet, que tiene un libro que se llama Democracia Feminista. Entonces ella dice, la democracia para las mujeres no ha llegado, no está representada en ningún modelo, no está construida. Entonces es algo en construcción también, y eso tiene que ver con la dominación masculina. En ningún orden democrático, por democrático y progre que sea, hay democracia construida para las mujeres o desde las mujeres. Es algo que está, me parece, empezando a suceder en propuestas teóricas, políticas y concretas como las de la genealogía, la de las mujeres kurdas o en organizaciones indígenas aquí mismo, ¿no es cierto? Entonces hay formas en construcción que están respondiendo a la dominación masculina, que lo que dice Bourdieu también lo dice Segato, ¿no? Y hay muchas feministas que se enojan con ella cuando dice las primeras víctimas de la dominación masculina son los hombres. Yo no creo que son las primeras, pero son víctimas, ¿no es cierto? Entonces todo lo que hemos estado hablando, por supuesto, no es desde el gineceo, no es que este pensamiento está en el gineceo, sino es una propuesta crítica que es para mirar a toda la sociedad a través de la opresión de las mujeres, ¿no? Por eso se vuelven perspectivas críticas muy abarcadoras, creo, ¿no? Y creo que Segato desde ahí ha respondido mucho a Bourdieu también diciendo, sí, tú puedes decir muchas cosas, pero habría que mirar también la condición colonial de América Latina, por ejemplo. Todos esos cruces son los que vuelven más complejo el debate, ¿no? Ya no se me ocurre nada más. Muchas gracias. Pues yo voy a felicitar mucho a Cristina, a Alejandro, les voy a dar un pequeño reconocimiento y les agradezco a todos para su presencia. Gracias.